Historia clínica neonatal. Aquí vamos a aprender cómo hacer una historia clínica neonatal. Vamos a hablar de la historia clínica neonatal y la importancia de esta. En esta diapositiva hablamos del índice o tabla de contenidos, que son las generalidades, las características de la historia clínica neonatal, y terminamos con las fuentes de información. La historia clínica neonatal es un documento legal y pertenece al paciente. En el caso de los menores de edad, pertenece también a los padres o tutores del paciente. Se trata del legajo personalizado del paciente y ahí se puede observar todos los actos médicos que se realizaron durante su hospitalización y además consigna datos importantes del paciente. La historia clínica neonatal está constituida por un conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de cada uno de los profesionales del equipo asistencial que han intervenido en el manejo, para la obtención de la máxima integración posible de la documentación. La historia clínica consta de varias partes. Por ejemplo, la historia perinatal, donde están todos los datos y los antecedentes maternos, la historia neonatal, donde se consignan los datos a partir del parto, y la planilla diaria neonatal, que consta de las notas de enfermería, si el paciente está hospitalizado, de los medicamentos recibidos, de los exámenes clínicos que se le realicen al paciente. La utilidad de la historia clínica neonatal es para valorar la calidad del trabajo que se está realizando con el recién nacido, sirve en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite la realización de las auditorías médicas asegurando una constante calidad de los servicios de salud prestados al paciente, permite la realización de trabajos de investigación clínica ya que guarda todos los datos de importancia, sirve para analizar los casos que tienen implicancias de orden médico-legal y sirve para comprender la cronología de los datos de todos los sucesos que llevaron a la recuperación o fallecimiento de este neonato. La historia clínica neonatal es un documento confidencial y único para cada paciente y deberá quedar siempre garantizado el derecho a la intimidad del paciente mediante el respeto del secreto profesional. De la historia clínica neonatal y lo importante de hacer una buena anamnesis y una buena historia clínica es porque nos va a ayudar a tener una detección precoz de problemas al nacimiento, nos va a ayudar con la prevención de futuras dificultades o complicaciones de ese recién nacido y también nos va a ayudar a explorar los antecedentes maternos y familiares para ver si el paciente tiene alguna comorbilidad. Las partes de la historia clínica neonatal son la ficha de identificación, que es muy importante, donde se va a colocar el nombre, la edad, el género, la fecha de nacimiento y el número de afiliación del recién nacido. La anamnesis, que es la información sugerida de la entrevista clínica proporcionada por la madre del recién nacido. La exploración física, que se va a realizar a través de la inspección, palpación, percusión y auscultación del neonato. Y la exploración complementaria, en la cual se van a colocar las pruebas o exámenes complementarios de laboratorio, como por ejemplo imágenes, radiografías de tórax, gases arteriales. Entonces, la historia clínica neonatal es el conjunto de documentos personales sobre el estado de salud de un paciente. Se basa en un modelo estandarizado de registro de datos y debe permitir recoger toda la información de manera esquemática para que sea más fácil. Todas las historias clínicas neonatales son iguales, o sea, tenemos como un formato especial para llenar la historia clínica del neonato. Sin embargo, obviamente cada información es distinta dependiendo de cada paciente. La historia clínica es un documento válido desde el punto de vista clínico y legal. Si es que hay algún tema legal, se revisa la historia clínica y con la revisión de la historia clínica se puede llegar a varias respuestas con respecto a si el tratamiento del paciente fue adecuado o no. La foto que se encuentra ahí no es una historia clínica neonatal, es una historia clínica materna. ¿Pero por qué la pongo? Porque es importante que ustedes vean que hay datos de la mamá que se van a tomar para la historia clínica neonatal, como por ejemplo la paridad de la madre, las enfermedades de importancia de la madre, el nivel de hemoglobina, el tipo sanguíneo. ¿Por qué? Porque esta información va a presentar en el neonato, en algunos casos, alteraciones para su tratamiento. La historia clínica neonatal es un conjunto de documentos personales sobre el estado de salud de un paciente. Esta foto que les he colocado aquí es una historia clínica de salud
si se dan cuenta, consigna datos no solo del recién nacido, sino también datos maternos, como la edad, el número de gestación, la paridad, si fue cesárea, si fue gemelar, si la mamá consume algún tratamiento especial, cuánto tuvo hemoglobina, sus exámenes de orina del último trimestre, la edad gestacional que consigna por FUR y también por ecografías, ¿no? Son un montón de datos que hay que consignar porque son importantes para nosotros ver cómo viene ese bebé. Luego tenemos los antecedentes natales o la historia clínica neonatal, que es a partir del parto, ¿no? Donde se dice qué tipo de parto fue, cómo estuvo el Apgar, cómo nació el bebé, el peso, la talla, si fue cesárea o parto autóxico. Entonces, por eso es importante la historia clínica neonatal, porque nos da como una historia de cómo nació el bebé, cuáles son sus antecedentes de importancia. La parte posterior de la historia clínica neonatal, como ven, normalmente se coloca siempre como un dibujo del capurro para poder sacar una edad gestacional adecuada del paciente. Se coloca la edad gestacional también por fecha de última regla y por examen físico, porque dependiendo de la edad gestacional del paciente se van a utilizar diferentes métodos para tener la edad gestacional del paciente. También están en recuadros la exploración física, que en el caso de Loaiza normalmente lo hacemos escrito. Y luego tenemos la zona donde se coloca la huella plantar del bebé para identificarlo, un resumen de los laboratorios que se solicitan, de los exámenes auxiliares que se solicitan, el diagnóstico al nacer y la epicrisis, que es un resumen de la historia clínica y de la hospitalización de ese paciente. En el caso de un recién nacido de alto riesgo que se va a hospitalizar en cuidados intensivos, además de lo que ya expliqué, tenemos una nota de ingreso, una hoja donde se hace el resumen del por qué se está hospitalizando el recién nacido. Tenemos además de eso unas hojas de evolución donde se hace la evolución diario, porque es un paciente delicado. Normalmente se evoluciona en la mañana y en la noche y se hacen notas según los exámenes que se pidan para reevaluar al paciente, ¿no? Tiene también la historia clínica perinatal de base, que es la que ya les expliqué, y el formulario de hospitalización neonatal. En el caso de la historia clínica neonatal, nosotros tenemos la historia clínica ya hecha antes de que el neonato nazca, porque tenemos la historia clínica de la mamá, con la cual ya podemos ir llenando algunos datos de la historia que ya les dije que la tenemos estandarizada. Entonces ahí se coloca normalmente el nombre de la madre, su número de teléfono, su estado civil, su edad, su paridad, si tiene exámenes de laboratorio, si recibe alguna medicación, si tiene alguna enfermedad de importancia, si se realizó o no se realizó exámenes serológicos. Otra cosa importante es que no vamos a tener el nombre del recién nacido, pero sí tenemos los apellidos, ya que también en la historia clínica se va a colocar el nombre completo de la mamá y el nombre completo del papá, con lo cual luego vamos a tener los dos apellidos del recién nacido. Es importante que si el recién nacido viene de otro hospital, pongamos la referencia de otro hospital. Es importante saber dónde nació ese bebé, si es que ya nació, ¿no? Si ha sido intra o extrahospitalario, y debe siempre colocarse la fecha y hora del registro de la historia clínica. Entonces, dentro de las partes de la historia clínica tenemos los antecedentes. Dentro de los antecedentes se dividen en tres: prenatales, natales y postnatales. Es importante evaluar en un interrogatorio todos aquellos factores que puedan influir en la evaluación del recién nacido. Y entonces, ¿por qué son importantes los datos prenatales? Porque como ya les expliqué, normalmente los datos prenatales engloban los antecedentes maternos o los datos maternos. Los antecedentes prenatales normalmente toman los datos maternos. Es importante saber, como ya les había explicado, el peso y la talla de la mamá. ¿Por qué el peso materno? Normalmente se toma el peso antes de la gestación y luego de la gestación para ver la ganancia ponderal, porque eso va a implicar en el recién nacido que pueda tener una adecuada ganancia ponderal o no. Eso ya lo discutimos en otras clases del por qué es importante la nutrición materna.
Luego, antecedentes maternos de comorbilidades, como por ejemplo si la mamá es diabética, porque si tenemos una mamá diabética es muy probable que tengamos un bebé grande para edad gestacional. Y los hijos de madres diabéticas normalmente tienden a tener algunas otras malformaciones y vienen con complicaciones, por eso es importante tener ese dato. Si la mamá, por ejemplo, tiene alguna otra enfermedad de importancia como una sífilis tratada o no tratada, y eso también se coloca en la historia, ¿no? Normalmente se le piden exámenes serológicos. ¿Cuáles son los exámenes serológicos que se piden? VIH. ¿Por qué es importante saber si la mami tiene VIH? Porque el comportamiento para recibir ese recién nacido va a ser distinto a un bebé que la mami no tiene ninguna comorbilidad. Los hijos de madre con VIH positivo normalmente deben nacer por cesárea, deben ser bañados posterior al nacimiento para evitar el contacto con secreciones maternas y la posibilidad de contagio, y no deben recibir lactancia materna. ¿Por qué es importante tomarles un examen serológico para descartar hepatitis B a las madres, no a los recién nacidos? Porque la conducta al nacer ese bebé va a ser colocarle inmunoglobulina y darle la vacuna de hepatitis B antes de las 24 horas de vida para disminuir el riesgo de infección. ¿Y por qué es importante tener el serológico del VDRL, que es para descarte de sífilis? Porque si tenemos una mamá que no ha sido adecuadamente tratada, hay un riesgo de que el bebé pueda tener sífilis congénita también, y el comportamiento va a ser darle tratamiento a ese bebé y hay que hacerle distintas exploraciones. Entonces, todos esos datos son importantes de colocar en la historia, y por eso es tan importante los antecedentes prenatales en la historia clínica neonatal. De los antecedentes prenatales es importante también los antecedentes sociales, como de los padres, ¿no? La edad y el estado civil de los padres, si es una unión estable, si es una madre soltera, si es un producto de violación. ¿Por qué? Porque la mamá a veces, cuando es un producto de violación, tiende a rechazar a su recién nacido y necesita apoyo psicológico para poder llegar a tener un vínculo con su hijo. Si los padres tienen trabajo, qué ocupación tienen, si tienen hermanos, el intervalo intergenésico, que es el tiempo entre gestación y gestación, y el antecedente neonatal, y los antecedentes neonatales de otros hijos, ¿no? Antecedentes natales. En los antecedentes natales normalmente se toma en cuenta el tipo de parto, ya sea cesárea o sea parto autóxico, el lugar en el que ocurrió el nacimiento, o sea intrahospitalario o extrahospitalario, a veces también es intrahospitalario y el parto se da en la cama y no en la sala de partos, que es el lugar adecuado. El tipo de líquido amniótico, que puede ser líquido claro, líquido meconial espeso, líquido meconial fluido, porque la conducta que se va a llevar dependiendo del líquido amniótico va a ser distinta. El tiempo de ruptura de membranas, porque esto nos puede hacer sospechar, si por ejemplo es más de 18 horas de ruptura, que el bebé tenga una probable infección. El cordón umbilical, si el cordón umbilical, si es que tiene un circular simple o es un cordón con un nudo, por ejemplo, porque también puede producir asfixia en los bebés. Si se utilizaron medicamentos durante el parto, por ejemplo, anestesia peridural, raquidia, si se colocó sulfato de magnesio o algún otro medicamento. Otros datos importantes natales son los datos antropométricos del neonato, como por ejemplo el peso, en los cuales, como ya se habló en una clase, es importante saber si el bebé es adecuado para edad gestacional, es pequeño para edad gestacional o es grande para edad gestacional, ya que estos datos nos van a ayudar a dar un tratamiento adecuado a ese bebé y evitar complicaciones. La talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico. Otro dato importante que se coloca dentro de los antecedentes natales es el APGAR. El APGAR se mide al minuto y a los 5 minutos y es un test de valoración de la vitalidad del recién nacido. El formulario de hospitalización neonatal, que vendría a ser la anamnesis de la historia clínica, que viene dentro de la historia clínica, se encuentra a continuación del anterior y lo complementa el médico a cargo del ingreso del paciente. En este formulario, que desde su diseño intenta unificar los registros médicos de una forma ágil y ordenada, se detallan datos de identificación del niño y sus padres, características del traslado desde el lugar del nacimiento a la unidad, nombre del enfermero y médico que lo reciben, primera valoración del recién nacido al ingreso, antecedentes relevantes y datos del nacimiento y asistencia inicial. Digamos que el formulario de hospitalización neonatal es la parte de la nota de ingreso, donde se coloca la nota de ingreso, es como la evolución del paciente, ¿no?
Entonces, la historia clínica neonatal consta de varios documentos. Dentro de ellos tenemos los gráficos de signos vitales y funciones biológicas. Los signos vitales son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno, si fuera necesario. No a todos los recién nacidos se les va a mantener en monitoreo de saturación de oxígeno, dependiendo de la patología que tenga el paciente. Las funciones biológicas, que son la diuresis, las deposiciones, si hubo vómitos, si hay residuo gástrico. Luego tenemos la anamnesis, que es la historia clínica que nos va a dar la mamá, o si es que es un bebé que recién ha nacido, la anamnesis vendría a ser los antecedentes prenatales. Es importante, obviamente, que cuando nace también tenemos una pequeña anamnesis que es del médico que lo recibe, ¿no? La evolución médica, que ya les deben haber enseñado en medicina, es la SOAP significa subjetivo. Subjetivo es lo que normalmente nos va a decir la enfermera, lo que nosotros le preguntamos a la enfermera con respecto a cómo ella ha visto al paciente, ¿no? Si ha tenido fiebre, si ha tolerado la leche, si ha realizado diuresis, ¿no? O es de objetivo, que es lo que uno ve a la hora de evaluar al paciente y dentro del objetivo se encuentra el examen físico del paciente. Entonces ahí se debe colocar si es que el paciente tiene vías periféricas, si tiene cánula de oxígeno, si tiene catéteres umbilicales, si el paciente se encuentra en incubadora o cuna, si el paciente desatura, por ejemplo, me refiero a que se pone cianótico, ¿no? Entonces es el examen físico. A es de apreciación y es donde van a ir los diagnósticos del paciente normalmente. Y P habla del plan de trabajo. En el plan de trabajo se va a pedir los exámenes auxiliares, las interconsultas, para la mejoría de este paciente o para ayudarnos con respecto a ver cómo evoluciona el paciente. Y normalmente se piden con respecto a lo que hemos apreciado, ¿no? Con los diagnósticos. La terapéutica es lo que vamos a indicar, los medicamentos que vamos a indicar a ese paciente. Luego vienen los exámenes auxiliares que se deben colocar en orden cronológico. Luego los consentimientos informados. Siempre que un recién nacido o un neonato se tiene que hospitalizar, necesitamos un consentimiento informado de los padres para poder hospitalizar a ese paciente y darle tratamiento. Y no solamente para la hospitalización, sino para la realización de algún procedimiento, es importante siempre pedir el consentimiento informado de los padres. Luego tenemos la evolución de enfermería, luego las interconsultas, que son las sugerencias de los especialistas, y luego la epicrisis, que es un resumen de la historia clínica del recién nacido, que normalmente se le entrega una copia a los familiares a la
En el examen del recién nacido siempre es importante procurar que el recién nacido se mantenga caliente y cómodo todo el tiempo que dure la exploración. Es importante evaluar al recién nacido a una hora que no tenga mucha hambre ni que esté con mucho sueño, porque si no eso puede alterar nuestra evaluación, ya que si el bebé tiene mucha hambre o mucho sueño, va a llorar con intensidad y no vamos a poder tener una adecuada evaluación de ese paciente. Entonces debe controlarse dentro del examen físico las funciones vitales. La frecuencia respiratoria normal de un recién nacido es de 40 a 60 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca es de 120 a 160 latidos por minuto. La temperatura normal es de 36.5 a 37.5 grados. La presión arterial va a variar dependiendo de la edad gestacional. Tenemos unas tablas para poder saber si la presión arterial de ese bebé es adecuada o no. Y las funciones biológicas es la diuresis, y las deposiciones, y también podemos tener residuo gástrico, vómitos, ¿no? La diuresis normal de un recién nacido es de entre 1 y 4 heces por kilo hora, eso también se registra. Esas son como las funciones biológicas y las funciones vitales importantes que deben colocarse dentro del examen físico del recién nacido. En la historia clínica siempre es importante hablar del examen físico del recién nacido porque eso nos va a orientar a dar diagnósticos, ya que los recién nacidos no pueden hablar, entonces es muy importante la evaluación física. Entonces debemos evaluar las facies del recién nacido, la postura. Dentro de la postura tenemos el tono muscular, la piel, si es que hay lesiones en piel. En este examen debe anotarse todo lo que se encuentra en el examen e indicárselo, explicárselo a los padres del recién nacido. Inclusive cuando el bebé apenas nace y nosotros notamos, por ejemplo, una fascia Down, debemos enseñárselo a la mamá y explicarle que es muy probable que tenga una alteración cromosómica a la cual se debe hacer un descarte. Porque a veces los papis, cuando uno no les dice, piensan que no es su bebé porque durante la gestación no tuvieron ninguna posibilidad de tener alguna alteración cromosómica. Entonces siempre es importante decirle a los padres. No solamente con la alteración cromosómica del síndrome de Down, sino también con otras trisomías como la trisomía 18 y la trisomía 13, que son más complicadas aún, ¿no? Parte importante de la historia clínica neonatal es el formulario de enfermería neonatal o la evolución de la enfermera, ¿no? Donde ella va a cuantificar y va a colocar las cosas que encuentra y los pormenores. Esto nos sirve para la parte subjetiva de la evolución de nuestro paciente, ¿no? Los auxiliares son los que se realizan al recién nacido desde el ingreso hasta el egreso. Tenemos radiografías de tórax, ecografías transfontanelares, exámenes de sangre como hemograma, gases arteriales. Dependiendo de la patología que tenga ese recién nacido, se le van a solicitar los exámenes auxiliares y siempre van a estar adheridos a la historia clínica del paciente, ya que son también documentos legales de la historia clínica.